cuando se encontró Pedro y Pablo. Esta diferenciación de los gentiles, de los israelitas extranjeros que habían perdido su heredad. Si te dice ahí mismo la escritura, si Pablo fue constituido como el apóstol de los gentiles y Pedro fue constituido como el apóstol de los judíos, con esa clasificación antigua que se hacía. (18) Luego, 3 años más tarde, dice, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue a Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Yahweh Bashem Yahushai que no es mentira lo que les escribo. Y es por el Espíritu. Por eso ahora está, él dice en la Escritura, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En este tiempo final, ¿tú crees que Yahweh Bashem Yahushai no iba a traer a todos sus apóstoles a través de todos los tiempos en la reencarnación? Claro que sí. No sabemos quién es quién, ni sabemos dónde está cada quien. Pero a su tiempo, Yahweh Bashem Yahushai va a revelar quién era quién y el electo también. Del mismo modo que el electo va a ser revelado también quién era quién de los apóstoles y de los profetas. Si el hombre de pecado ya ha sido revelado, como dicen las escrituras, esta mugrosa raza de gente blanca, estos mugrosos caucásicos leucodermos que tienen el control del planeta ya han sido revelados. ¿Cómo no iba a revelar Yahweh Bashem Yahushai a sus siervos los profetas por todo el mundo para sellar al electo? (23) Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alaban a Yahweh Bashem Yahushai por esta razón. Imagina cuál es el poder de Yahweh Bashem Yahushai, que hasta el mismo que los estaba persiguiendo ahora era el que predicaba esa misma doctrina de Yahweh Bashem Yahushai. Brinco al versículo 4, Gálatas 2 y 4. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Yahweh Shai, y querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Porque estos llamados judíos en esa época no solamente querían seguir al pie de la letra la ley de Moisés, sino también habían puesto una serie de reglas humanas, como ejemplo aquella de lavarse las manos, ¿no? antes de comer. Y hay múltiples de otros reglamentos que habían hecho estos para ser muy ortodoxos y muy dignos a los ojos de Yahweh Bashem Yahushai. Nada más que estos mugrosos, a la hora de que estaban ahí enfrente de Yahweh Shai, él les dijo: ¿y ustedes qué? Bola de hipócritas. Han tratado son como sepulcros blanqueados por afuera, muy bonitos, pero por adentro están podridos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes.
Ellos comprendieron que Yahweh me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Ahí está, a los de la llamada circuncisión y la incircuncisión. Pues el mismo Yahweh que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. Dice de hecho Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados como los pilares de la iglesia, reconocieron el don que Yahweh me había dado. Dice, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Y eso es exactamente lo que estamos ahora haciendo, en una misma doctrina, en una misma verdad, saliendo a las calles y diciéndote quién es tu verdadero poder, Yahweh Bahashem Yahweh, quebrándote las escrituras a un nivel para que lo entiendas, qué es lo que estamos haciendo. Y hoy por el Espíritu te hemos venido a decir que el Antiguo Testamento no es nulo y que no va a ser como tú quieras. Jeremías 6 y 16. Esto dice el Señor Yahweh Bahashem Yahushai: deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. ¿Cómo vas a determinar cuál es el camino justo? Y te recomiendo que andes por él. Pues el de la ley, estas leyes y mandamientos que Yahweh Bahashem Yahushai puso ahí para que fueran tu guía y tu referencia. ¿O qué? ¿Por qué crees que este libro ha durado hasta estos días? Esta gente que piensa que la ley fue nula por Yahweh Shai. No sabes que hay que regresar a los caminos antiguos para saber quién eras. Eso es a lo que se refiere esta escritura. Tienes que saber que tú eres un hebreo israelita. No eres el mexicano que te han dicho que eres. Es mucho más profundo que eso. Así que dice, detente en los caminos antiguos. Y cuando encuentres esos caminos antiguos, síguelos, dice. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Vayan por la senda y encontrarán descanso en su alma. Pero ustedes responden, no es ese el camino que queremos. Claro, porque las cosas que te ofrece el mundo son más placenteras, son más fáciles.
Mateo 11 y 29. Y dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarás descanso para tu alma, pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga que les doy es ligera. Nada más que esta gente piensa que es mucho más fácil seguir sus propios deseos en el mundo que tratar de entender cuál era la ley y los lineamientos bajo los cuales te tienes que regir. Si no hay ley, todos harían lo que se les da su regalada gana. Salmos 78. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado e historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. Porque te hablaré por medio de una parábola. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes quisieran que toda la ley de Yahweh Bashem Yahushai no existiera para que entonces nada más te regieras por las leyes de los hombres, lo que te han implantado hasta ahora? Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Exactamente esa es la idea de lo que te estamos diciendo. Si no escudriñas, si no conoces las escrituras del Antiguo Testamento, entonces ¿cómo vas a poder entender tu condición actual? ¿Cómo vas a entender cuál es este misterio de salvación del que te estamos leyendo ahí en Gálatas a través de Pablo? No lo vas a entender. Gálatas 2 y 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Porque Pedro se había quedado en las leyes, en estas cosas para los gentiles. Ellos habían dejado que la influencia de esta ley, de no juntarse con los que no eran judíos, con los llamados gentiles, les causaba una repulsión, hasta que el mismo Yahweh Shai, como te dije, le enseñó, y esa gente, algunos de ellos fueron testigos de cómo Yahweh Bashem Shai, a los que ellos consideraban como gentiles, también les había revelado y también los llenaba del Espíritu Santo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con ellos, con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, por ejemplo. Esta gente que ha perdido su heredad,
¿Cuáles son las únicas tradiciones que está siguiendo esta gente? Estos están ansiosos porque llegue su famoso Día de Muertos para levantar sus altares y sus abominaciones. Para eso sí están buenos. No vaya a ser que se vayan a estar alabando a sí mismos. Esta gente está preparando a ver cómo va a ser su fiesta de Halloween. Pero para tener en cuenta, para ser solidarios con la palabra del verdadero Dios Todopoderoso, ahí sí no. Ahí sí te cuesta trabajo, ahí sí que hueva. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión como resultado. Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives con un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Lo único que tienes que entender es este pueblo de Israel que ha sido dispersado por todo el mundo. Se han cansado de decirte que eres mexicano. Eres parte del pueblo de Israel, tribu de Isaacar. Eso es lo que deberías estar entendiendo ahora. Yahweh Baal Shai te tiene en este maldito infierno donde has perdido tu heredad. ¿Cuál es la única forma de regresar a tu heredad? Escudriñando las escrituras, escudriñando estas leyes y mandamientos. Pero para esta gente es mucho más fácil seguir las cosas del mundo. Las que no te cuestan trabajo, lo que es fácil para ti. Para eso sí están buenos. Tú y yo somos judíos de nacimiento. Ahí mismo en el versículo 15. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Yahweh por la fe en Yahweh Shai y no por obedecer la ley. Nada más que a ustedes se les dice esto y de inmediato dices, ok, entonces dice que ya no tengo que seguir la ley, pues entonces vamos a hacer lo que se nos dé la regalada gana. Dice, y nosotros hemos creído en Yahweh Shai para poder ser declarados justos ante Yahweh por causa de nuestra fe en Yahweh Shai y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Yahweh mediante la obediencia de la ley. Nadie podríamos seguir todas las leyes y los mandamientos ahorita en pleno 2019, año del Coragma. Y eso Yahweh Baal Shai ya lo sabía, por eso mandó a Yahweh Shai para liberarnos de esa carga de la ley, porque entonces nadie se podría salvar. Pero las escrituras te dicen claramente, no es nada más por tu fe que vas a ser salvado tampoco. Tiene que ser ese balance, tienes que seguir las obras justas, regresar a esos caminos antiguos como lo leímos. Pues nadie jamás será declarado justo ante Yahweh mediante la obediencia de la pura ley. Nada más que ahí mismo te dicen las escrituras, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Es ese complemento, ese balance. Tratar de buscar las cosas que son justas a los ojos de Yahweh Baal Shai. Y aquí viene un punto 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Yahweh por medio de la fe en Yahweh Shai y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Yahweh Shai nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no.
Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Y eso es bien importante, porque se supone que esas leyes y mandamientos ya los aprendiste bien, se supone. Pero este pueblo necio y testarudo, que tienen incircunciso el corazón y la mente para entender cuál es el buen comportamiento, que es lo que quiere Yahweh Ba'ashem Yahushai de ellos y de cada uno. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Y ese es el asunto. El comportamiento de esta gente no es nada ejemplar. Por eso automáticamente si te pusieras en el rasero de la ley, saldrías perdiendo de todas. Y nadie podría ser salvado. ¿Por qué crees que le preguntaban a Yahweh? Bueno, pero entonces ¿quién se puede salvar? Y él les dijo técnicamente nadie. Pero para Yahweh, Ba'ashem Yahushai, no hay imposibles. Entonces eso también era claro en el sentido de quienes iban a seguir la ley. Hasta dónde iba a llegar el alcance de la ley para que aprendieras. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Yahweh Ba'ashem Yahushai. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Yahweh Shai. Ya no vivo yo, sino que Yahweh Ba'ashem Yahushai vive en mí. Y esa es la gran diferencia. Para que tú puedas llegar a este grado de espiritualidad. Imagínate que Pablo dice, yo ya no vivo en mí, es Yahweh Shai quien vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Yahweh, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está el conocimiento de quién eres y a dónde vas? Esta condición de gentiles que tienen esta gente, que han perdido su heredad, que no saben que son el verdadero pueblo de Israel. Entonces, ¿quién se los va a venir a decir? Entonces, ¿cómo lo vas a aprender? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no vivo yo, sino que Yahweh Shai vive en mí. Así que yo vivo en este cuerpo terrenal confiando en que el Hijo de Yahweh, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, yo no tomo la gracia de Yahweh Ba'ashem Yahushai como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Yahweh, entonces no habría sido necesario que Yahweh Shai muriera. Y más aún, si hubieras verdaderamente seguido la ley en el tiempo donde se podía seguir la ley, entonces nada de esto habría pasado tampoco. Yahweh Ba'ashem Yahushai no hubiera tenido que ser puesto a la muerte por este mugroso pueblo rebelde, tampoco. Pero ¿tú crees que a este pueblo le importa? Damn.
Mateo 5 y 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Estas son palabras de Yahweh Shai. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Y el propósito? ¿Cuál era el propósito de la ley hasta que vino Yahweh Shai? Otra vez. Era el de asegurarse que esa ley iba a servir como un tutor, como una guía, como una referencia de qué era lo que tenía que hacer este pueblo. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá el más mínimo detalle de la ley de Yahweh Ba'ashem Yahushai, hasta que su propósito se cumpla. En esa época de Pablo, tenías que estar convencido de que Yahweh Shai, como ahora, es lo que estamos haciendo. En ese entonces era igual que ahora, tenías que estar convencido de que Yahweh Shai había muerto por la salvación de su pueblo. Y una vez más, el pueblo volvió a fallar delante de los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Volvió a ser rebelde. Pues el Señor se las aplicó. Te aplicó lo que te había dicho en las leyes. No cumples, no quieres. Entonces te van a pasar todas estas maldiciones. Ahí Baruch te dice, ¿por qué se nos pegó todo esto, Señor? Pues porque no oímos la voz de Yahweh Ba'ashem Yahushai. No se te dio tu regalada gana obedecer. No hay pueblo más rebelde que se rebelan a la obediencia como este pueblo. Son orgullosos. Se creen los muy fregones. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Yahweh y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Y así de primera mano Yahweh Shai diciéndoles, de todos modos yo no vine a abolir la ley, ni a los profetas. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino. Seguirán todavía en esa maldita esclavitud como lo están hasta ahora. ¿O qué creías? Esta gente incrédula que en lugar de acercarse aquí a escuchar, siguen caminando aquí bajo la lluvia, como zombies, como lo que son. Pero el que obedece las leyes de Yahweh Ba'ashem Yahushai y las enseña, será llamado grande en el reino de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Porque cuando no tienes otra referencia de cómo comportarte en este mundo malvado, entregado en manos de los impíos, pues tienes que regresar, como ya lo leímos ahí, a los antiguos caminos. Pero esta gente es más ignorante y es más fácil que permanezcan en su ignorancia. Por eso te dice la Escritura, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Los incrédulos van a morir en su incredulidad. Ese es el problema. De que si no te pones a reflexionar cuál debería ser el apropiado comportamiento a los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahushai, regresar a tus caminos antiguos, saber quién eres, quién es tu poder, los tiempos que estamos viviendo, la profecía. No te creas que esto ya paró. Ahí en estos días está haciendo Rusia, China, Irán. Están haciendo concilio para ya votar al dólar completamente de ese sistema financiero. Completamente lo van a votar. No te creas que esta profecía de la marca de la bestia va a tardar mucho.
Si ya ahí en estos llamados países, en Países Bajos, y es espiritual porque son bajos, porque está lleno de puro mugroso de domita. Estos están ávidos a cada oportunidad, están metiéndole el microchip a toda esta gente. Esa marca que está esa marca que te dice en el Apocalipsis, el Kadagma, que viene de su raíz Kadak, que es ese palo, ese stick con el que van a estar utilizando. Esta gente incrédula que es más fácil seguir caminando y ver si estamos grabando o si nada más estoy aquí como loco hablándole a la camioneta. Su incredulidad se basa en saber si estoy igual de loco que ustedes creen. Pero vamos a ver pronto, cuando les empiece a caer el castigo de Yahweh para hacerme Oshai. Y dice ahí en Mateo 5 y 20, y les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, porque esto no se trata nada más de aprenderte todas las escrituras. Bueno fuera que esta gente siquiera leyera. Esta gente no lee nada. No les conviene, es más fácil seguir viendo tu televisión. Juan. Siete. Y 38. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Estas escrituras que otra vez te enseñan lo que los profetas habían dicho por parte de Yahweh Hashem Abushai. El que entienda las escrituras, el que escudriñe las escrituras, la sabiduría que hay ahí. No puedes quedarte nada más con lo que dice el Nuevo Testamento, como insiste mucha gente. Te dice la escritura, el Señor Yahweh Hashem Abushai no cambia, de otro modo ustedes ya habían sido destruidos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Nula la ley? ¿Vas a hacer nulo lo que Yahweh Hashem Abushai les advirtió antes de ser readoptados? Claro que no, eso sería hipócrita y sería poco justo por parte de Yahweh Hashem Abushai. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esta fe de traerte estos leyes y mandamientos, que los sigas. El Antiguo Testamento no es nulo. Ya leímos ahí, el cielo y la tierra pasarán antes de que todo lo que está escrito deje de cumplirse.
Juan 10 y 35. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a la persona que recibieron el mensaje de Yahweh Ba'ashem Yahushai se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo yo soy el hijo de Yahweh Ba'ashem Yahushai, el hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Sean santos como Yahweh Ba'ashem Yahushai es santo. Santo, esa palabra, separado de este mundo y de la corrupción de este mundo. Si el mismo Pablo, lo acabamos de leer ahí en Gálatas, te decía que ya no soy yo el que vive aquí. ¿Qué dice? Si no es Yahweh Shai el que está viviendo ahí. Así que dice, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Yahweh Ba'ashem Yahushai se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo yo soy el hijo de Yahweh Ba'ashem Yahushai? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. ¿Pero tú crees que esta gente está preocupada y están ocupadas de hacer lo que tienen que hacer? Claro que no. Están ocupados de criticar y de ir pasando allí como si no pasara nada, como si la lluvia no te causara problemas en tu mugrosa ciudad, porque ¿ahora qué? ¿Ahora cuál campo? ¿Ahora qué es lo que estás haciendo? Regresando a Gálatas, ahí en esa parte donde te dice que ya no soy yo el que vive en mí, sino es Yahweh Shai. Gálatas 2 y 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Yahweh Shai. Ya no vivo yo, sino que Yahweh Shai vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en que el Hijo de Yahweh, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Yahweh Ba'ashem Yahushai como algo ligero. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Yahweh, entonces no habría sido necesario que Yahweh Shai muriera. Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés. Ahí mismo para seguir en el 3, pero esta pregunta es profunda. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Mucha de esta gente sintió como una obligación el cumplir la ley de Yahweh Ba'ashem Yahushai. No les cuadró. Ya sabes, el mismo espíritu que tiene esta gente. ¿Yo seguir una ley? Claro que no. Eso es para otro tipo de gente. Claro que no, dice. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Yahweh Shai. Porque por la ley, si no hubiera venido Yahweh Shai, aquí seguiríamos tratando de cumplir lo mejor que se podía la ley. Pero ninguno de los que cumplan nada más la ley van a poder ser salvados. Ahí está. Nada más que este pueblo necio ni siquiera le interesa porque es un pueblo ignorante. Todo lo que les interesa es el fútbol. Así que ¿cómo van a tener el conocimiento de lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai les está pidiendo? Si ni siquiera leyeron, no entendieron. Y cuando se les dice tienes que tener tu fe fundamentada en que Yahweh Shai vino a rescatar a su electo. Entonces ¿cómo vas a saber, cómo vas a entender esa parte si no sabes ni siquiera quién es el electo? No sabes ni siquiera quién es el pueblo de Israel. Entonces no vengas a decir estupideces. Y ahí sigue en el versículo 3 de Gálatas 3 y 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado una vida nueva en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Ahí te dice en la misma escritura. Hay de aquel que confía en el hombre. Y ahí en Proverbios te dice que
El hombre cree que puede hacer sus propios planes, pero en realidad estamos en las manos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Con eso te demuestra también que ahí está la causa de por qué esta gente no cree. Unos creen que porque por seguir la ley van a ser salvos, y otros creen que porque ya no van a seguir la ley también van a ser salvos si tienen la fe en el Dios que no comprenden, en el Dios que no conocen. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, es su verdadero nombre, Yahweh, Él existe, Yahushai, Él salva. Pero si no tienes el antecedente, si no sabes que Yahweh lo único que hizo fue darle la autoridad y el poder a Yahushai, y Yahushai fue el ejecutor de todo, te dice la escritura, todo fue creado por Él y para Él. Pero si no escudriñas, ¿cómo vas a saber, cómo vas a entender por qué necesitábamos que viniera Yahushai? Para ti es absurdo, para ti fue así como de, bueno, pues se sacrificó porque quiso. Claro que no. Sin el sacrificio de Yahushai en la cruz aquí estarías tratando de ver si la ley te alcanza para salvarte. Y como te dice ahí en la escritura, ninguno va a poder ser salvado nada más por seguir la ley. Versículo 5. ¿Acaso Yahweh Ba'ashem Yahushai les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Claro que no. Estas leyes y mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Los milagros que hizo Yahushai fue para que este pueblo, el electo, se convirtiera. Ahí múltiples de veces te dice en la escritura. Ese día se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Y siempre había estos que no se convertían de todos modos. Estos nada más iban para la fiesta, para ver si Yahushua les daba de comer allá en el monte. Hechos 17. Esta gente, si tan solo supieran que al menos regresar a los caminos antiguos les podría ayudar delante de los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Hechos 17:3 explicó las profecías y demostró que el Mesías, Yahushai, tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Decía Yahushai, de quien les hablo es el Mesías. Pero, ¿cómo era que Pablo les decía, les demostraba a través de las profecías? Y la mayoría de las profecías habían sido escritas en el Antiguo Testamento. Lo que estaba por venir apenas iba a ser revelado por el Espíritu. Después de Yahushai, el Espíritu es el que movió a todos los hombres. Este pueblo de Israel que falló una y otra vez. Esos israelitas dispersados que no habían recibido el mensaje. Y esta es la última etapa. A estos que perdieron a través de las generaciones, la heredad se les está dando ahora para que reciban el Espíritu.
Regresando acá a Gálatas. y 6 del mismo modo, Abraham le creyó a Yahweh y Yahweh lo consideró justo debido a su fe. Entonces, no es que Abraham hiciera lo que se le diera su gana, era un hombre temeroso, justo, que hacía lo mejor. ¿Tú crees que ahí andaba Abraham metiéndose con la mujer de su prójimo? ¿Tú crees que andaba ahí Abraham adulterando? ¿Tú crees que andaba Abraham matando gente? ¿Tú crees que Abraham no trataba de ayudar a la viuda y al huérfano? Pero la promesa le fue dada a Abraham. Y lo que hizo Abraham fue demostrar su fe en la promesa. Sabía que si Yahweh le había dicho que de él iba a salir la descendencia, pues ahí está. Primero tuvo el hijo con Agar y después ya el hijo que vino, el hijo natural, digamos, el hijo espiritual. Abraham le creyó a Yahweh y Yahweh lo consideró justo debido a su fe. Así que aquí hay que preguntarse cuál era el comportamiento de Abraham respecto a la ley de Yahweh Basim Yahushai. Fue por su fe, sí, pero también él sabía que tenía que portarse de un cierto modo y no hacer enojar a Yahweh Basim Yahushai. Por eso hasta la misma escritura te dice, el principio de la sabiduría es el temor, porque tan solo con temer a Yahweh Basim Yahushai era suficiente para tener esa intuición por el Espíritu. No deberías hacer tal cosa que puede enojar al Señor. No deberías tener tal comportamiento impropio. Tantas cosas que se hacen ahora. Romanos 4 y 3. Dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Yahweh y Yahweh lo consideró justo por su fe. Así que ¿cuál era el comportamiento que tenía Abraham mientras que estaba recibiendo mientras que había recibido esa promesa? Si Yahweh le dijo, de ti va a salir un pueblo numeroso. Y lo que hizo Abraham fue creer en esa promesa por su fe. Por su fe, Yahweh Basim Yahushai lo consideró justo antes de que tuviera la ley escrita. Y te dice ahí, tuvieron que pasar 430 años para que se escribiera la ley. Porque este pueblo era ignorante y necesitaban tener las leyes por escrito. Porque ya que el Señor había traído a toda esta horda, ya que el pueblo se había multiplicado, volvieron a cometer lo malo delante de Yahweh Basim Yahushai. Ese es el gran problema. Gálatas 3 y 8, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Yahweh declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Yahweh anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Y si tú no escudriñas las escrituras, tú vas a creer que todas las naciones son todas las naciones que están registradas en la ONU. Y aquí se refería a todas las naciones del pueblo de Israel, todas las naciones que van a venir de ahí, de ese pueblo de Israel. Eso era lo que se refería.
Así que todos los que ponen su fe en Yahweh Shai participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sí, nada más que hay que ver cómo se comportó Abraham y cómo se comporta este mugroso pueblo. Este mugroso pueblo que ha sido dispersado y que ha sido completamente absorbido por el impío. Los han metido, los han dividido, los han separado, los han hecho pelearse entre hermanos. Hay que ver cuál es el comportamiento que tienes. Asuntos internos del país, ahí está como perro esta gente, nada más por querer el poder y la ambición que te da la política, el dinero, la fama, el sistema de influencia que te da, nada más por eso trabajan. Ahí están, en esta política interior. Que si la construcción del aeropuerto, que si no tiene que ser ahí, que si es un imbécil el que está autorizando, que los otros también son unos imbéciles porque no han autorizado. Eso te demuestra que Yahweh Ba'ashem Yahushai también infiltró al pueblo de Israel. No todos los que viven en esta tierra, no te creas que todos son israelitas que van a ser salvados, claro que no. Algunos de estos son edomitas que han estado trabajando por muchas generaciones para mantener dividido al pueblo de Israel, a la verdadera herencia. Así que todos los que ponen su fe en Yahweh Shai participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sí, nada más hay que ver si verdaderamente tienen su fe y su esperanza puesta en Yahweh Shai, como la tenía Abraham. Vamos a ver si el comportamiento de estos que viven aquí en pleno 2019 era como el comportamiento de Abraham, justo y temeroso de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Aquí lo que hace esta gente es exactamente lo contrario. Aquí no tienen temor a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Yahweh, y ahí está la palabra clave, hacerse justo. Aquí de lo que se trata es de que te hagas justo. Y hay dos caminos, o había dos caminos, hay dos caminos pues. O por la ley, ¿cómo te haces justo ante los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahushai? Ante la ley, cumpliendo todas las leyes y los mandamientos absolutamente al pie de la letra. O teniendo fe en Yahweh Ba'ashem Yahushai. Versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Yahweh están bajo la maldición de Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en este libro de la ley de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Si no podemos cumplir una ley, entonces significa que estás maldito, vas a ser infractor de la ley, de cualquier cosa que no puedas cumplir. Entonces no te puedes estar confiando. Este pueblo ha sido adiestrado para creer que entonces como te dice que no puede ser salvado por la ley, pues entonces estableces tu propia ley, estableces tus propios principios. Dice, porque hasta las escrituras indican: maldito es el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en este libro de la ley de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Queda claro pues que nadie puede hacerse justo ante Yahweh por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Fe en que verdaderamente Yahweh Shai se sacrificó para rescatar al electo. Fe para saber que aunque íbamos a estar dispersos por todo el mundo,
y íbamos a vivir bajo las leyes y las reglas del maligno. Íbamos a ser rescatados, pero por tu buen comportamiento, por tus buenas acciones. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero ¿cómo vas a ser justo? Porque ese es el punto. ¿Cómo te conviertes justo delante de los ojos de Yahweh para hacerme a Y dice, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Y ya estamos llegando al punto. Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Porque son dos caminos. Por medio de la fe, el justo tiene vida. Mediante la obediencia de la ley, que una persona tiene vida. Pero ahí está esa gran diferencia. Cuando no tienes ninguna otra referencia, los actos justos son los que te van a hacer presentarte justo delante de Yahweh para decirme a usted. Decirle a esta gente aquí en las calles que su comportamiento ha sido completamente equivocado. Eso es justo, te estás convirtiendo en justo. Así que otra vez Gálatas 3:12, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Y entonces tenemos que ir otra vez ahí a Hebreos. Pero antes de ir a Hebreos 11, ya me acordé. Hebreos 4 y 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. A estos que no les dio la fe. Y ahora sí. Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Y qué estamos esperando? Que se cumpla la promesa, como te dice la Escritura, tal como Abraham estaba esperando el cumplimiento de la promesa, también nosotros estamos esperando el cumplimiento de la promesa de Yahweh Ba'ashem Yahushai, que una vez que Yahweh Shai iba a venir aquí a rescatar a su electo, íbamos a estar haciendo este trabajo para tratar de despertar a los que estaban como huesos muertos, sometidos a esta esclavitud. Y cuando eso pase, que va a ser pronto porque las profecías están hablando a cada paso, ahí es donde vas a saber que verdaderamente el Dios Todopoderoso Yahweh, Ba'ashem Yahushai, había cumplido su promesa de que el electo iba a estar dormido. ¿Qué es lo que dijo Yahushai ahí en Lucas cuando te dijimos que dijo Yahushai? Yo he venido para rescatar a los que están quebrados, a los que necesitan ayuda, a los que necesitan. Este pueblo de Israel es el que ahora necesita esa ayuda. Ahora están completamente quebrados, ahora están aquí, muchas veces sin fe, no cumplen ni la ley y ya no tienen fe. Entonces están completamente jodidos. Porque dice que es la única forma de estar delante de Yahweh Ba'ashem Yahushai, presentarte justo. ¿Cómo temes? ¿Cómo demuestras tu temor a Yahweh Ba'ashem Yahushai? Portándote bien. ¿Y en base a qué te portas bien? A una serie de lineamientos. No me digas que cualquier ley. Eso es lo más elemental. Si tú eres padre o tú eres hijo, padre que tiene hijos o hijo que tiene padre, tú sabes cuáles son las reglas que tienes que seguir para
para tener contento a tu padre, o tú sabes cuáles son las reglas que tus hijos tienen que seguir para que todo esté en paz en ese lugar donde se establecieron reglas. Así que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La certeza de las cosas que no podemos ver. Versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Yahweh, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Ahí está toda esta gente tratando de traer sus teorías de la creación y sus teorías del Big Bang, de cómo llegaron aquí al mundo o qué es lo que hacían.